Que asista el día de hoy el maestro Rolando Catán. Complementa esta mesa con su participación como presentador el maestro Álvaro Solís. Bienvenido. Amables amigos, comunidad universitaria, cederemos el uso de la voz a nuestra mesa para comenzar con las presentaciones previa a la participación de nuestro autor. Bienvenidos, adelante. Muy buenas tardes, me da mucho placer estar aquí con ustedes. En los últimos 3 años he editado siempre en la misma fecha 3 libros de Waldo Leiva. Yo no sé por qué se obsesionan en darme un libro de Waldo Leiva en Navidad, en lo que todo el mundo está compartiendo en familia, tomándose unos tragos. Yo estoy trabajando con Waldo Leiva y entonces las navidades se ha convertido en los últimos años en Cuba en editar y hablar horas y horas por teléfono sobre los libros. Pero bueno, han sido hermosísimas navidades. Y tuve el privilegio de editar esta edición de No Vengo a Hablar del Porvenir, el libro más reciente escrito por Waldo Leiva. Es un libro que escribió Waldo Leiva y al mes o a 2 meses el libro se editó. Eso entraña para un editor también mucha responsabilidad, porque no es igual que uno escribe un libro y tiene un tiempo que lo dejó reposar y demás. Agradecemos muchísimo que esté presente el rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio y las autoridades de la universidad. Hago función, por supuesto, también de moderadora, de ser el primero en hablar. No vengo a hablar del porvenir, la totalidad en un fragmento. Este libro hace preguntas, no da soluciones a asuntos que forman parte de la cosmovisión personal de Waldo Leiva, quien se propone condensar la totalidad en un fragmento. En este viaje ontológico, lo que más sorprende no es la expresión poética manifestada mediante distintos moldes estróficos que el poeta domina con precisión, sino el tono agudo de una voz capaz de crear un cosmos donde se habla del incierto porvenir, pero se cree en la esperanza y en el presente, con una hondura filosófica y espiritual inherente a la obra de este autor que aquí se reafirma y expande. En No Vengo a Hablar del Porvenir, libro compuesto por 6 secciones, la libertad creativa se expresa y potencia con mayor profundidad que en obras anteriores. El primer reto que se impone el poeta y eje en la dramaturgia de este volumen consiste en dedicar cada parte a cada uno de los moldes estróficos antes mencionados. Esto resulta complejo porque, independientemente de las facultades para la expresión poética, la obra se transforma en una caja de resonancia, no solo por los recursos intertextuales inherentes al hecho poético, y que en el caso particular de Waldo Leiva comprende el diálogo con sólidos referentes de nuestra tradición cultural como José María Heredia, José Martí, Lezama Lima y otros de la literatura española contemporánea como Ángel González o Luis García Montero. La capacidad de sintetizar en el mismo espacio a distintos registros rítmicos produce en el receptor un estado de permanente vigilia, como ocurre por ejemplo en el texto Ejercicio con Alejandrino, donde los leitmotiv o motivos de antes se renuevan conceptualmente junto a la autotextualidad a la cual recurre en una parte significativa de sus obras. Su arduo trabajo con el lenguaje para transmitir su espiritualidad se manifiesta en textos como La insuficiencia del alfabeto, donde dice: busqué palabras desconocidas para expresar lo mismo que se ha dicho y que parezca nuevo, como recién nacido, pero resulta pobre el alfabeto, inútil los signos y me doy por vencido. Solo un poco, pues sé que en algún sitio habita una palabra, un temblor nunca dicho. Fin de la cita. Y esta es una de las esencias de No Vengo a Hablar del Porvenir, la obsesión por decir lo nunca dicho, un temblor distinto a los ya expuestos, donde hay cuestionamiento a paradigmas, ideologías y a la humanidad toda que se devora a sí misma cada vez con más violencia. El sustrato histórico
que han identificado en sus libros, aquí también está por debajo de muchos poemas. Lo distintivo es cómo la fe y a la misma vez la poca esperanza en el destino de la nación cubana, lo que está fuera del ser humano, se transforma en una especie de tesis que se constata en todo el libro con elementos de fuerte apoyatura vivencial. Veamos los siguientes ejemplos donde también el lenguaje, en su aparente sencillez, alcanza una belleza antropológica de altos valores. Cito: viajaba conmigo la esperanza en uno de aquellos carros, tal vez el mismo que ahora pasa, remendado y asmático. Excelente, eso es monumental. También se aprecia cuando leemos: me despierto pensando en qué ocurrirá mañana, me duele la realidad que me circunda. Hoy que soñé como futuro y se parece cada vez menos a mi sueño. El contrapunteo del sujeto lírico en relación al mismo tópico de ver a las contradicciones de un poeta que lucha consigo mismo frente a sus circunstancias, pero con una mirada hacia su pasado y sobre la inevitable muerte. Cito: soñar es una virtud o un martirio, no lo sé. No entiendo por qué se fue mi sueño de juventud. Me duele esa ingratitud, mas no maldigo mi suerte. Lo que perdí me hace fuerte. Sigo soñando lo mismo, aunque sea el optimismo, la esencia que no se advierte. Este volumen es un canto de amor y además un pequeño tratado o testimonio sobre la condición humana que abarca la guerra, la paz que nunca llega, el dolor que no se va. No se habla aquí del porvenir, se habla del pasado y del presente, de este instante. Y quien considere que el pesimismo predomina en estas páginas hará una lectura incompleta y solo tocará la superficie de las imágenes. El siguiente fragmento del mundo vibra en mi cuarto es prueba de esto. Cito: hoy no hay sombra, todo es luz, nada existe que me asombre. Hoy Jesús vuelve a ser hombre, no aquel mártir en la cruz. No es Cristo, sino Jesús, y ha de estar donde yo estoy, pues la luz que alumbra hoy, la que fundó la ventana, eso la fundó la ventana. Cuando hay una imagen de ese calibre, uno se estremece siempre. Es mi luz, soy la mañana, vengo del sol y al sol voy. La expresión de la totalidad en un fragmento suele pensarse generalmente que está presente en la facultad de construir sentencias, axiomas, mediante un agudo ejercicio de síntesis, donde se alcanza a manifestar subjetivamente un cosmos. He dejado para concluir casi esta presentación al texto alegoría, que ahora le pedí a Waldo que por favor lo incluyera en su lectura. No lo voy a leer, que me hubiera gustado escribir. La alegoría de la vida y la liberación como una exigencia que depende del conocimiento de la verdad son aspectos abordados por Platón en este mito de la caverna, que también cuestiona cómo se conoce el mundo y las cosas que en él existen. Waldo Leiva asume las ideas del filósofo griego y se interroga éticamente a sí mismo, es decir, si es un hombre libre, alguien que contempla a los prisioneros, o si también es un ser encadenado que solo ve su propia sombra en un mundo físico lleno de espejismos y falsedades que corroen al alma humana. El no vengo a hablar de porvenir, todo es un acto de enunciación por el que se nos comunican hechos, testimonios, sensaciones, emociones, estados de ánimo. Habla de una intimidad que continuamente se expande y contrae, con una recreación del lenguaje que hace del poema un metadiscurso, una constante reflexión del sujeto lírico. No existe una tensión entre lo que se dice y no puede decirse, entre la vida y la muerte, entre el silencio y la palabra, porque los poetas como Waldo Leiva son una especie de conciencia de la nación que ha ido perdiendo la conciencia. El lector quizás espera que un hombre, un poeta que ha vivido en la poesía, hable del porvenir, pero dejemos que el propio Waldo sea quien responda, y eso lo hace también en un texto que está dedicado a Guillermo Rodríguez Rivera, uno de nuestros grandes teóricos de la poesía, uno de los grandes intelectuales cubanos, el Guille, el Gordo, como lo llamaban sus amigos más cercanos. Y en ese poema, Waldo, voy a leer una síntesis de lo que Waldo considera que es el poema. En cada poema existe una palabra, una frase irrepetible,
un verso en que se apoya todo el discurso lírico. Encontrar esa señal requiere despojarse de todos los prejuicios. Hay que entrar en los versos buscándose a uno mismo, llevando el cerebro, el corazón y cada poro abierto y sin reserva. Ser el otro y el que habla. Cuando eso ocurre, descubre las claves para franquear las puertas del poema y entrar al íntimo rincón, al espacio prohibido donde el poeta sufre o se enamora o encuentra la imposible frontera de los sueños. Pero lo más sorprendente, lo que nunca imaginamos al entrar en las páginas del libro, es que de pronto una palabra, una oración, el silencio o un verso asumen el tono de nuestra propia voz, nos devuelven las memorias, respuestas ignoradas, preguntas que dudábamos hacer, amores que perdimos o buscamos, sueños que nos mantienen vivos. Entonces el poema deja de ser ajeno y empieza a hablar de cosas que ignoraba el poeta. Si eso ocurre, encontraste la poesía. Y estoy convencido que ustedes también van a encontrar la poesía en No vengo a hablar de porvenir, de Waldo Leiva. Muchas gracias al maestro Leimen Pérez por su participación. Continuaremos ahora con nuestro segundo autor invitado. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con Waldo, pues que es uno de los grandes maestros de la poesía latinoamericana. Pues me siento muy honrado de haber podido preparar un texto que voy a leer a continuación. Conocí al poeta y a su poesía en un solo movimiento, de sopetón, hace más de 20 años, en la vieja casona en donde se alberga la Fundación para las Letras Mexicanas, Liverpool 16, Colonia Juárez. Recuerdo ver bajando a Waldo por la escalera circular hacia la recepción para después dirigirse a una especie de sótano en donde los becarios tomábamos algunos cursos y recibíamos a escritores invitados. En el pequeño escenario de aquel salón improvisado nos sentamos a escucharlo hablar con emoción sobre Vallejo y luego nos leyó algunos de sus poemas, los cuales ya son entrañables. Una de las grandes obsesiones que Waldo Leiva ha desarrollado a lo largo de su obra es el tiempo, casi siempre como un equivalente a lo inalcanzable, como escenario de lo amoroso. El tiempo es boleto abierto para transitar hacia un futuro hipotético o hacia un pasado mediado por la memoria y poco se haya afianzado en el presente, salvo como una especie de trampolín en ese incansable ir y venir por el trayecto de los días. En No vengo a hablar del porvenir, Waldo da un sesgo en el tratamiento de su tema recurrente. Por ejemplo, en el ya clásico Definitivamente Jueves, el poeta vislumbra por un momento lo futuro y se afianza en él de tal modo que parece afirmar que el poema es quizá la única manera de vencer la enorme lápida de la hora. Pero esta muda de tiempo va siempre acompañada de nostalgia. El futuro es entonces epifanía y apenas se percibe su presencia, se diluye, se escurre de la mano que intenta sostener. Por otra parte, en el poema En Noche de Guardia, el poeta afirma que el tiempo es una herida, una sombra de la memoria. Es decir, el tiempo aparece ahora como la imposibilidad de regresar y se convierte en un juego de imágenes vacías que acaso ocasionan dolor, o bien es por medio del dolor que el poema se afirma en el presente. De otro modo, en el poema Vengo a dejar la inocencia, el presente ya no es punto de partida, sino que se muestra como el punto de llegada de un largo viaje. El tiempo es lo móvil, lo mutable, lo que avanza y lo que, en definitiva, lastima. Cito otra vez a Waldo: solo llevaré para el camino de regreso los ojos de la sombra. Es evidente que en la poesía anterior de Waldo Leiva, el tiempo es ese viaje que arranca del pasado hacia el futuro. En cambio, en el libro que hoy nos ocupa, parece ser un viaje que, si bien arranca desde el pasado, da la impresión
de que en realidad se trata de un retorno muchas veces repetido. Si antes el pasado resultó ser fuente de felicidad y alivio, en estos poemas parece haberse quitado el velo de lo efímero de esa imagen y se muestra como algo ya agotado en sus siluetas, que son solo verosímiles, pero nunca verdaderas. Y es por ello que el presente se materializa, pero ya sin su brillo. Y cito a Waldo: duele volver a casa cargado de años, con la certeza de que las fuerzas han mermado y descubrir que todo debe ser restablecido. Se trata del retorno de una voz que ha adquirido sabiduría al haber descubierto el engaño al que nos somete la memoria. Privar de esa falsa verdad a los recuerdos y regresar al aquí y a la ahora con los sentidos desbordándose, apresando los objetos, los colores, las fisuras. Y cito a Waldo: vencen entonces las murallas, ocupando los sitios donde tuvieron su nido los cangrejos. La lección del cangrejo es sin duda efectiva porque se trata de un ser que camina hacia atrás, tal y como muchos sujetos líricos de los poemas de Waldo. Pero hay aquí lo que parece ser un cambio definitivo en el tratamiento que hasta ahora ha dado al tema. Y cito a Waldo: pero solo logran matar el pasto, hacerle más difícil la vida a quienes viven pegado al litoral y otra vez la misma tierra. El tiempo como repetición de lo mismo, como destino, el tiempo circular de los antiguos se muestra aquí como un ancla enorme que nos sitúa definitivamente varados en un presente triste pero real, un tiempo de materia, de forma, el tiempo concreto del cuerpo y su condición finita, y justamente esa finitud es lo que también aniquila finalmente también a lo presente. Y cito a Waldo una vez más: la mirada del perro me detuvo, mi mujer no entiende por qué lo hice, por qué insisto en contemplar al perro que ahora mueve la cola en un tiempo donde no es de noche y el mar está lejos y no existe La Habana. En última instancia, este tratamiento del tiempo en No vengo a hablar del porvenir no invalida las anteriores propuestas de Waldo Leiva, sino que las complementa, por lo que debemos entender el tiempo desde la totalidad de su obra como el entrelazamiento y la similitud de esos tres modos en los que interactuamos con él: pasado, presente y futuro, surcidos minuciosamente en nuestra realidad por los sentidos, la memoria y la esperanza. Muchas gracias. Gracias a todos y para mí es un privilegio realmente poder acompañar a Waldo Leiva en este libro tan hermoso. Me sentía en esta mesa como en la película, es un monólogo teatral realmente, Novecento, de Alessandro Barico, cuando están en el piano y está aquel viendo a los otros ejecutores y quiere imitarlos. Yo quiero ir y firmar lo que dijo Leiva y después ir y firmar lo que dijo Álvaro, pero al final creo que mis palabras también van a sumar algo, porque tu obra es tan rica que cualquiera que se aproxime va a ver algo completamente diferente y personal sobre todo. Hubo un tiempo en que la poesía podía cambiar el mundo. En un fragmento de la Ilíada, Héctor dice: otorgad clementes que el hijo mío sea como su padre ha sido, campeón escogido y orgullo de su gente, que poderoso reine sobre la vasta Ilión, y que cuando vencedor vuelva de la pelea digan todos al verlo: vale más que el varón a quien debe la vida. Yo veo en ese pasaje el infinito de la mirada de los hombres justos, pero eran tiempos anteriores a Rimbaud, tiempos en los que solo podía reinar el victorioso, solo se podía heredar el oro de la victoria, y los helenos se lo enseñaron a sus párvulos, y de ahí creció toda la escuela de Atenas. Ahora la poesía señala en el bosque otras formas de la dignidad, las palabras que la madera calla, hace patria con todos los vencidos,
porque quien pide volverse victorioso, en el fondo, suplica por la derrota del otro. Creo que Leopoldo María Panero consuela ese desequilibrio cuando decía: más que salvar el mundo, como decía Marx, hay que cambiar la vida, como quería Rimbaud. Ayer Waldo decía que lo más gratificante no son los premios, sino que un lector encuentre y se adueñe de un texto que cambie el universo interior de su mundo. Y es lo que siempre, poeta, me sucede con tus poemas. Tus versos andan como esas cosas extraordinarias, como decía esta mañana Alí Calderón citando a Benjamín Prado. Un poeta debe estar abierto a que le ocurran cosas extraordinarias. Para contar un ejemplo, relato esta anécdota que escribí después de una lectura de Waldo Leiva en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Waldo lee un poema y quienes lo han visto saben que parece un hechicero, un genio escapado de las ficciones árabes. Cada verso invoca imágenes que a mano limpia salvan vidas. Entre tanto, un trombón de feria pasa con quejosas notas por su texto. Waldo invoca la entrañable melodía de Bésame mucho. En medio de esa alquimia, un joven estudiante se verá arrastrado por el bolero y lo tararea en suaves murmullos. El maestro de la escuela, con la mirada así de halcón barbudo, busca la voz a capela y con un suave gesto reprime al muchacho. Todos tenemos un rostro al que besamos en silencio y sin duda por un beso hay que perder la compostura. Lastimosamente, en este mundo, la mayoría seguimos siendo homo habilis. Parece que aquellos homo sapiens como Waldo son los excepcionales, los que buscan soñarnos no como individuos, sino como humanidad. Se pasan la vida huyendo de ese dragón de dientes afilados que los políticos y los periódicos insisten en llamarlo mercado. Digo esto porque en la contraportada de este libro que nos convoca se lee ese pasaje que acaba de leer Lehmann, en donde dice que este libro es un viaje ontológico con una hondura filosófica y espiritual. Y quiero detenerme en ese carácter ontológico a la manera cuando Jean-Paul Sartre, decía que el hombre se define por una ignorancia original, que tiene una relación profunda con esa ignorancia y que es en función de ella que después describe lo que es y lo que busca. Pocos saben que Marx hizo su tesis doctoral sobre las relaciones entre Demócrito y Epicuro, el padre del átomo y aquel otro que dijo que no hay nada más que átomos y vacío. Pero si movemos en el tiempo esa pregunta de Sartre y se la presentamos a Marx, Marx nos diría que somos átomos y por ende somos iguales. Y de ahí, quizá, esa palabra que muchos detestan, la igualdad, el punto, el germen del sueño de una revolución. Que la sociedad privada alienaba al hombre era una advertencia de la búsqueda de un ser humano superior y no únicamente un modelo económico y político. Hablo de esto porque ese era el sueño de amor, ese era el sueño humano de Cuba. Y los ojos, quiero decirlo en claro, y los ojos, con más dignidad que esa isla tiene, hoy nos habla en este libro. Nos dice: donde crecía el flamboyán que alguna vez planté, hay solo un tronco gris, varias veces mutilado. O en este pasaje de Paseo Nocturno, en donde dice: una brisa tibia venía del sur, trayendo el perfume de ciertas flores dejadas en las criptas del viejo cementerio de La Habana por parientes que no olvidan a sus seres queridos o buscan un perdón imposible. El poeta avanza, como quizás ahora Odiseo, no en la Odisea, sino en el poema de Cavafis, y nos dice: me despierto pensando en qué ocurrirá mañana. Me duele la realidad que me circunda, este hoy que soñé como un futuro y se parece cada vez menos a mis sueños.
estos versos que quiero calificar no solo con un adjetivo, y por favor, quiero presentarlos iluminados, así, del color del cabello del poeta, así como la esperanza se lee en verde, que de ahora en adelante se lea la palabra dignidad con ese plateado, solar, luminoso de la melena de Waldo. Porque Waldo, como en un cuento de Dickens, se le ha aparecido el pasado, lo ha visitado, no en fantasmas, sino en papelitos. A veces un verso en tinta roja escrita en los inciertos días de 1976 y que encontró en un mueble, o como ese endecasílabo que escribió hace 50 años y encontró entre papeles donde decía: duele país, dijiste, y es muy duro, que nos cuenta en ese intermezzo de la cosecha del 43 que bien hablaba de Guille Lehmann. Y dice: este verso me resulta extemporáneo e intruso, porque tiene mucho que ver con estos días y poco con mi blindado optimismo de cuando tenía 20 años. Oeste. Descubro con asombro que la frontera imaginada en el poema, descubrió con asombro que la frontera imaginada en el poema de su juventud tenía las mismas piedras y los árboles floridos de sus versos. Fue hasta el río, pero el agua le devolvió un rostro ajeno. Este libro, queridos amigos, es un nuevo diálogo en el desierto. Es el diablo retando esta vez a un Cristo humano, a la manera no del Evangelio, sino que de Mejía Godoy. Y un Mesías que esta vez no es profeta, que no viene a hablar del porvenir, sino que el poeta nos dice: no quiero hablar del porvenir, prefiero asegurarle a los que amo un palco en el presente, una hermosa memoria de estos días en que todo era posible, días donde tenía la temperatura, la esperanza y volvíamos de la guerra o del amor convencidos de que la puerta de casa estaba abierta, que madre nos esperaba con una cena pobre pero honrada, y los amigos verdaderos seguían en su sitio, nuestro sitio, y podíamos mirar hacia la cumbre, porque la cima era nuestra y lo sabíamos. No vengo a hablar del porvenir, prefiero recordar los días en que lo soñaba, a pesar de que solo veo niebla y humo, allá donde se juntan los rieles, seguiré siendo el que vuelve. Y esto dicho por un cubano, como dije, con la dignidad iluminada, deletreada en su frente, de pararse frente al mundo y decir: el sueño era válido. Para nosotros, las nuevas generaciones, los jóvenes, que crecemos con el desencanto de ese dragón y que nos presentan continuamente solo el lado caído, el lado derrotado del sueño más grande que ha tenido Latinoamérica. Gracias, poeta. De verdad que es un privilegio que nos da la poesía, encontrar gentes como estas, que ven en esos poemas tal vez algunas de las cosas que uno quiso decir, pero sobre todo lo que ellos entienden y han asumido como parte de su propia vida. Así, los poemas entran en ellos y se quedan ahí. De verdad que me emociona, me ha emocionado realmente lo que han dicho, y creo que eso ya es muy importante. Aquí tengo varias memorias, ¿verdad? Alvarito se recuerda cuando lo encontré a él y también a Lee en aquellos años en que estaban en la Fundación para las Letras Mexicanas,
Y para mí ese momento y otros momentos que vimos después fueron muy importantes. Y a mí me alegra, aunque nunca se lo haya dicho a ellos dos, me alegra infinitamente haberlos visto crecer, ser los grandes poetas que son hoy, con la obra que ya tienen, no solo la obra personal, sino la obra en promoción de la poesía de este mundo. Y eso me siento muy feliz de haber sido de alguna manera testigo, primero presente y después quizás desde afuera, pero viéndolos, y eso me hace muy feliz. Con Leime nos encontramos, como él dijo, hace muy poco, pero me parece que fue desde siempre, ¿no? Y a Rolando ya lo conocía precisamente por ustedes, que ya me habían hablado bastante de Rolando, había leído varios de sus poemas, y finalmente nos encontramos en La Habana en un homenaje a Silvio Rodríguez, y yo sentí, y supongo que tú también lo sentiste, Rolando, que el tiempo no había existido, que realmente nos conocíamos desde siempre, y que fue como un amor a primera vista, pero una vista que viene desde muy lejos. Yo creo que eso, y es muy hermoso que así sea. Bueno, queda poco tiempo, pero voy a leerles algunos, porque poco tiempo sobre todo porque el libro que viene después es el de mi mujer, y ya ustedes saben lo que eso puede significar. Yo hice una pequeña selección que no la voy a leer completa. Voy a leer más bien algunos de los poemas que ya ustedes mismos han citado. Yo creo que sí, que este libro es un dolor, ¿para qué lo voy a negar? Pero es al mismo tiempo una cicatriz. Y las heridas, cuando dejan cicatriz, permanecen. Así que yo creo que es bueno siempre tocarlas y decir, aquí están. Y lo que tú decías, Ari, esta mañana, uno tiene la responsabilidad de no alejarse de su tiempo ni de su época. Aunque le duela o no le guste a mucha gente, uno tiene que hablar de las cosas que tiene que hablar para salvar a esa gente que tal vez no lo comprendan. Regreso a casa, es el primer poema. Dice, donde crecía el flamboyán que alguna vez planté, hay solo un tronco gris varias veces mutilado. La puerta se queja cuando abro, pero dentro, en la intimidad de útero de las habitaciones, sigue intacto el calor que necesito. El polvo, tallado por la ausencia y ciertos cataclismos, no puede evitar que entre la luz hasta lo más recóndito de la memoria. Volver a casa, a los días donde todo era pasto de los sueños, descubrir la mancha que dejamos al pasar en la pared, acomodar el óleo que insiste en inclinarse a la derecha, poner la cafetera sobre la trama metálica del fogón y esperar que el olor al café, ese hálito de montañas desconocidas, nos devuelva de golpe a los días de júbilo, cuando la prisa tenía el espíritu de las fundaciones y la calle no resultaba ajena. Duele volver a casa cargado de años, con la certeza de que las fuerzas han mermado, y descubrir que todo debe ser restablecido. Paseo nocturno. La noche era apacible. Una brisa tibia venía del sur, trayendo el perfume de ciertas flores dejadas en las criptas del viejo cementerio de La Habana por parientes que no olvidan a sus seres queridos o buscan un perdón imposible. Por la avenida 23, ocasionalmente perturbada por autos que recuerdan viejas películas, caminábamos mi mujer y yo. Pocas veces lo hacíamos. Ella es mucho más del mar
y el malecón que finge una frontera resulta sitio propicio para toda melancolía. ¿Cuántas veces hemos visto el mar saltando sobre el muro, el ámbar del crepúsculo cabalgando las olas que se deshacen en un intento inútil por recuperar antiguos territorios? Algunas veces, aliadas con los nortes, muestran su poderío momentáneo en un alarde hermoso y cruel. Vencen entonces las murallas ocupando los sitios donde tuvieron su nido los cangrejos, pero solo logran matar el pasto, hacerle más difícil la vida a quienes viven pegados al litoral. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, la misma tierra que quisieron someter devora hasta la última gota. El pasto vence la sal y se recobra. El cemento sigue cubriendo los antiguos nidos de los cangrejos y las olas vuelven a su cauce a vestir y desvestir las rocas de la costa, a dibujar con la espuma el cuerpo de Afrodita. Hoy no tocaba el mar, sino este andar pausado sobre el asfalto que oculta fósiles marinos, porosas piedras talladas por la sal, huellas de viejos bucaneros que cruzaron estas zonas vedadas de La Habana cuando aún la ciudad latía entre murallas y todos los senderos conducían al puerto. En la misma esquina por donde pasé ayer, y no era yo, no este que cruza ahora la mirada como un perro verdugo echado en un hueco de la acera. La mirada del perro me detuvo. Mi mujer no entiende por qué lo hice, por qué insisto en contemplar al perro que ahora mueve la cola en otro tiempo, en un tiempo donde no es de noche y el mar está lejos y no existe La Habana. Y la mujer que me acompaña no ha nacido y aún no tengo memoria de una mañana de abril de 1961 en la que se abrieron para mí las luminosas calles de esta ciudad. Era una mañana calurosa, dominada por himnos fundadores. Viajaba conmigo la esperanza en uno de aquellos carros, tal vez el mismo que ahora pasa remendado y asmático. Mi mujer no puede explicarse mi espontánea complicidad con los ojos del perro, donde sigo viendo a mi padre en la cocina, esperando de pie, junto al fogón a leña, que hierva el agua para que el café haga posible la mañana, donde mi perro y yo esperamos que amaine la lluvia para salir en busca de las codornices. Mi mujer me pregunta y no tengo respuesta. Voy a leer este poema que Lenin se privó de leer y me pidió que lo leyera. Realmente es un poema que a mí me apasiona porque siempre me apasionó la alegoría de la caverna de Platón. ¿Recuerdan esta alegoría? Sobre todo los filósofos, ¿verdad? Una alegoría tremenda. Dice: he vuelto a la República. Sigo preguntándome, ¿acaso seré yo el hombre liberado de Platón, el alpinista torpe que escaló la cuesta inexpugnable clavando los pinchos no en las rocas simbólicas, sino en su propio pecho? ¿Seré el que vuelve a la caverna para decir a todos, esas sombras son falsas, la realidad es otra, hay luces y colores y un aroma distinto? El verdadero sol madura los trigales más allá de la boca de esta cueva. ¿Acaso seré ese o uno de los que pasan indiferentes, sin rumbo, ignorando a los prisioneros, cargados con lo que creen indispensable para ser quienes nunca serán? Tal vez solo soy el último encadenado de la fila, el que se niega a mirar hacia otro sitio porque se siente uno con la sombra. A veces me pregunto, ¿quién encendió ese fuego?
¿Dónde están los alegóricos leñadores que lo mantienen vivo? En lugar de liberar a cada prisionero de sí mismo, ¿no sería mejor buscar el modo de detener las llamas para borrar la ilusoria realidad de la pared? Pero si apago las sombras, ¿no volverá la noche del origen a devorar la gruta que simboliza el mundo? ¿Quién podría mostrarme otra salida si es que esa puerta existe? Bueno, voy a cambiar el tono y, como ustedes saben, los que conocen mi poesía, yo no desdeño ningún tipo de forma para trabajar en el poema. Lo mismo hago décimas, ya lo han comprobado en estos días, que hago sonetos como aquel que tú, Guillermo, bueno, rector, señor rector, que es mi amigo y por eso lo digo bien, que fue una cosa muy hermosa cuando vine la primera vez aquí contigo, no la primera vez a Tabasco, pero sí contigo, y tú me trajiste aquel soneto para que yo lo leyera, porque además había muerto alguien muy querido para ti, para la comunidad estudiantil y profesoral de aquí, y me dio mucho gusto que bueno, que tú hicieras tuyo ese soneto y me pidieras que yo lo leyera, ¿no? Por eso digo que bueno, los mismos sonetos, décimas, haiku, yo creo que he hecho prácticamente todas las formas posibles en que se expresa la poesía, y me parece que eso es bueno. El poeta tiene que ejercitar su mano también, tiene que ejercitarla para poder hacer después con la palabra lo que le dé la gana, pero tiene que ejercitar la mano. Entonces aquí se me ocurrió hacer unos ejercicios con alejandrinos. A Mario le gusta mucho trabajar con alejandrinos. Ejercicios con alejandrinos. Era un extraño día de otoño en el verano. Eso realmente, ese verso me lo dio mi mujer, como muchos de los que están aquí, ¿no? Porque había un frío, una especie de frío de pronto, y había en medio del verano nuestro en La Habana, que era curioso que viniera esa frialdad, esa temperatura más bien abajo. Y Margarita dice algo así como eso, ¿no? Que era un extraño otoño en el verano. Entonces de ahí salió el endecasílabo, y bueno, digo el alejandrino. Era un extraño día de otoño en el verano. Tú venías desnuda de un sitio que no existe, y lilas imposibles iban tiñendo el agua de un mar que no era el mar, sino un falso sendero lleno de jacarandas sin gorriones ni abejas. Yo esperaba sentado sobre un tronco de roble que alguna vez fue un árbol y terminó en tonel, donde tal vez maceran las pulpas más preciadas. Era un otoño intruso y una mujer desnuda que se alejaba siempre fingiendo que venía. Un perro siberiano con los ojos distintos vino a marcar el tronco y me orinó los pies. Cuando quise espantarlo, era un conejo pardo. Que se alejó sin prisa y me invitó a seguirlo, pero ya yo era uno con el tronco de roble, y había savia en mis venas y un extraño temblor estirando mis brazos para tocar el cielo. Entonces sentí el mar. Un olor a marisma me devolvió al verano. Quise tocar las olas, pero la anfibia arena cubría y desnudaba tu cuerpo inexplorado. Traté de andar, no pude, y me volví silencio. Sonaron las campanas y apareció una torre anclada sobre el aire, poblada de murciélagos que giraban hasta ocultar las piedras, desprendiendo una niebla que lo borraba todo. Logré cerrar los ojos, y entonces cada poro, cada fragmento mío, decidió que el verano era tu piel desnuda y que el otoño intruso era solo espejismo. No quise abrir los ojos. La realidad a veces duele más que los sueños. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a todos los miembros del panel,
al rector, a la comunidad universitaria. Vamos a hacer la foto oficial, pero también quería recordar que pueden adquirir algunos ejemplares del libro de Waldo Leiva en el stand al final y llevárselo firmado. Gracias. Muchas gracias por la participación que hemos tenido en este foro Phil, del autor de esta publicación. No vengo a hablar del porvenir.